un, un tema un poquito más amplio del tratamiento de los intereses. Bien sabemos que si nosotros hacemos una inversión, vamos a cobrar intereses. Si nosotros recurrimos a un financiamiento, nosotros tenemos que pagar intereses. O sea que los intereses están ahí por angas o por mangas, ¿no? Tanto en la inversión como en financiamiento. Siempre va a estar el tema de los intereses, ¿no? Tenemos ahí este temario, concepto de interés, el aspecto legal, ¿eh? Los intereses no solamente tienen aspectos financieros, sino tienen un aspecto legal. Igualmente tienen un aspecto económico y desde luego el aspecto financiero. Y también tiene un aspecto tributario. Y claro, para nosotros en contabilidad también tenemos que hacerle el tratamiento contable correspondiente, ¿no? De forma que el tema, digamos, de los intereses no solamente es calcular ahí un importe, sino entender todos los tratamientos que debe tener, ¿no? Aquí tenemos algunos conceptos que nos dan una idea clara de esto, ¿no? El interés depende, digamos, de qué lado uno está. Por ejemplo, dice, para el agente superavitario, o sea, para un banco, por ejemplo, para un prestamista, ¿no? Para el agente superavitario, el interés es un beneficio o ganancia obtenida. Luego tenemos para la otra parte que mayoritariamente somos nosotros, las personas naturales y también las empresas, que somos los agentes deficitarios, ¿no? Y entonces dice ahí, para el agente deficitario, repito, somos nosotros, las personas naturales y también las personas jurídicas, las empresas, el interés es un costo o una carga, o algunos también le llaman un gasto financiero, ¿no? Costo o gasto financiero es lo mismo para estos efectos, ¿no? Luego tenemos la óptica del inversionista, ¿no? El inversionista es aquel que pone un dinero y espera un retorno, ¿no? El inversionista es el que abre una cuenta de ahorros y espera que le paguen interés, o abre una cuenta a plazos y espera su interés, o participa en un negocio de comercio, industria o servicios y espera su ganancia correspondiente, ¿no? Entonces dice, para el inversionista es el valor del dinero en el tiempo. Hoy por hoy hay mucho énfasis en ese tratamiento del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo, digamos, pensar en 100 soles, 1000 soles del año 2030 a pensar en 1000 soles del día de hoy, ¿no? Son valores diferentes, ¿no? Uno será valor futuro y el otro será valor presente, ¿no? Y para el campo de la finanza lo que vale es el presente más que el futuro, ¿no? El futuro simplemente es una forma de proyectarse, ¿no? Pero esa proyección tenemos que aterrizarlo al presente. Y esos valores futuros lo podemos expresar a valores presentes, que es lo que realmente nos interesa en el campo financiero, ¿no? También decimos que el interés es un indicador de riesgo de los agentes económicos. Esto es de lo más interesante, comprender esto, eh, que es un indicador de riesgo de los agentes económicos, ¿no? Porque de acuerdo con el riesgo que signifique un agente, el banco te va a poner una tasa mayor o menor. ¿Por qué? Porque el riesgo se expresa en la tasa de interés. Y esto no solamente sucede con las personas, ¿no? Sino también a nivel de los países, ¿no? Hay países, por ejemplo, que son más riesgosos que otros.
Felizmente nuestro país está representando un riesgo manejable, un riesgo medio, ¿no? Y eso permite obtener créditos a nivel internacional, ¿no? Y tanto como que se ha hecho la emisión de bonos a más de 100 años recientemente, ¿no? Eso se hace porque el país representa garantía para los inversionistas en el mundo, ¿no? Luego, para el economista, dice, es una variable a estudiar permanentemente, ¿no? Para el contador, es un elemento, y atentos ahí, es un elemento que hay que reconocerlo, medirlo, registrarlo y finalmente presentarlo en los estados financieros, ¿no? Cuando hablamos ahí para el contador, estamos hablando en el marco de las normas internacionales de información financiera, que permite, digamos, o que exige, ¿no? Que exige que toda transacción primero tiene que ser reconocida, después medida y recién registrada, ¿no? Y después ya aparecer en los estados financieros correspondientes, ¿no? Para el administrador, ¿qué puede ser el interés? Aun cuando posiblemente alguno de ustedes sea administrador, ¿no? O administre un negocio, ¿no? Bueno, podemos decir que para el administrador es una variable, ¿no? Es una variable a planificar, a organizar, a controlar, ¿no? Porque ese es el trabajo que hacen los administradores, ¿no? De qué pasa desde el punto de vista legal, ¿no? Miren ese artículo ahí, y eso hay que revisarlo. Anoten esos artículos para que lo revisen con mayor detenimiento, ¿eh? Dice, de acuerdo al artículo 1442 y otros, ¿no? Siguientes del Código Civil peruano, se entiende, ¿no? El interés puede ser, miren, compensatorio, moratorio y legal. Está hablando ahí de tres tipos de interés. ¿Quién? El Código Civil. Y a veces nosotros en contabilidad simplemente determinamos el interés y no nos vamos al fondo de las cosas, ¿no? Y hay que saber como cultura general que esto nace justamente aquí, con el Código Civil, ¿no? Entendiéndose como interés moratorio aquí en la, en la parte inferior ya tenemos ahí. Primero vamos a ver compensatorio. El interés compensatorio es el interés normal. Dice, constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Es decir, si yo le doy un dinero a ustedes en préstamo, ustedes deben compensarme pagándome un interés. O al contrario, si ustedes me dan un dinero, yo tengo que compensarlos a ustedes pagándole el interés correspondiente. El interés moratorio no es un interés de tipo regular, sino solamente aparece, digamos, cuando hay mora, ¿no? Cuando hay mora, entendiéndose como mora el atraso en el pago. Como dice acá, como dice aquí, por ejemplo, dice, tiene por finalidad indemnizar la mora por el atraso en el pago, ¿no? Indemnizar la mora en el pago correspondiente, ¿no? Es decir, cada vez que un cliente se demora en pagarnos, hay que cobrarle un interés moratorio. O cada vez que nosotros nos atrasamos para pagar una deuda a un trabajador, deberíamos pagarle el interés moratorio correspondiente. O si fuera la SUNAT, también debemos pagarle el interés moratorio correspondiente. O si fuera un proveedor y nos hemos atrasado en el pago, también deberíamos pagarle el interés correspondiente, ¿no? Y así, incluso pudiera ser un banco, un acreedor, cuya, cuya cuota nos hemos demorado en pagarle, le debemos indemnizar
pagándole el interés moratorio correspondiente. Tanto el interés compensatorio como el moratorio vienen establecidos en el pagaré. En el pagaré. Cuando uno obtiene un préstamo, le da un pagaré, que no es otra cosa que un título valor que expresa el contrato que estamos haciendo ahí de un préstamo. Y ahí es donde se establece tanto el interés compensatorio como el interés moratorio correspondiente, además, digamos, del importe que me están prestando, además del plazo en el cual debo pagar, y en fin, un conjunto de elementos que a veces no leemos. Estoy hablando del documento ese de la letra chiquita que se menciona, ¿no? La letra chiquita que a veces nos da pereza leerlo, pero ahí está todos estos aspectos, ¿no? Pero de repente usted dice, está bien, profesor, eso que dice el interés compensatorio, ya se entiende, el moratorio se entiende, pero arriba dice el interés legal. ¿Y ese interés legal dónde está? Bueno, le cuento que este interés legal se aplica en determinadas circunstancias. Por ejemplo, para efectos laborales. Para efectos laborales se aplica el interés legal, ¿no? Cuando un empleador, por ejemplo, se demora en pagarte tu sueldo, debería agregarle a tu sueldo el interés legal correspondiente, ¿no? O se demora en depositar la CTS, también debería indemnizarte con el interés legal correspondiente, ¿no? O también suceden algunas situaciones, miren, cuando por el apuro o alguna circunstancia no se establece este interés. O sea, este no se estableció. Si no se estableció este, tampoco este. Hay circunstancias, por ejemplo, una emergencia, ¿no? Uno está en su casa y viene la vecina o el vecino y te dice, oh hermano, mira, me acaba de suceder esta emergencia, préstame 2.000, 3.000 soles y ya después te pago. ¿Qué te vas a poner ahí a ver el interés? Si es una emergencia, ¿no? Si es una emergencia, eh, inmediatamente le das, pues, si tienes el dinero y tienes la voluntad de prestarle, le prestas al vecino o la vecina, ¿no? Y no fijaron el interés ni compensatorio ni moratorio. Y entonces la norma dice que cuando no se fija por diferentes circunstancias el interés compensatorio ni el moratorio, tendrá que aplicarse el interés legal correspondiente. Este interés legal es publicado todos los días lo publica el Banco Central de Reserva del Perú. Y entonces lo publica a nivel de factores. Un factor ya es la multiplicación de la tasa por los días, ¿no? La tasa por los días que van pasando. La tasa por los días. De ahí sale un factor, ¿no? De modo que a ese factor nosotros le multiplicamos por una cantidad que puede ser un préstamo de 5.000 soles, por ejemplo. 5.000 por ese factor que menciono y ya tengo el interés legal que debo, digamos, o bien pagar o bien cobrar, según sea el caso. Entonces, no olvidarse que tenemos ahí esos tres tipos de interés establecidos desde el punto de vista legal, ¿no? En el Código Civil. A ver, luego viene el tratamiento económico, ¿no? Un buen contador o contadora, como van a ser ustedes, debemos mirar todas las aristas que tiene un tema, ¿no? Ya vimos la arista legal, ahorita vamos a ver la arista económica, ¿no? ¿Qué pasa con el interés desde el punto de vista económico, ¿no? Dice, el interés es un indicador económico, no es un indicador contable, no es un ratio contable, ¿no? Es un indicador de tipo económico, ¿no? Los agentes económicos, llámese personas naturales o empresas, de una u otra forma buscan el interés
Unos buscan cobrar y otros tienen que pagar dicho interés, ¿no? Los economistas tienen un lema que dice eh, que el menú nunca llega gratis, ¿no? Eso quiere decir que cualquier dinero que te llegue, no llega gratis, ¿no? Sino que hay que asumir el pago del interés correspondiente, además de devolverle el principal, ¿no? O capital, el capital o principal. Luego, el interés es un índice de demanda y oferta, ¿no? Porque ¿quiénes, quiénes recurren a un banco por, por un préstamo? Son los demandantes de dinero. ¿Y quién tiene la oferta de dinero? El banco o el prestamista si fuera una persona. Cualquier persona que necesite un recurso financiero, en este caso dinero, y hay otra que le puede dar, ambas ya están haciendo un mercado. Ahí se está dando el mercado, ¿no? Porque el mercado es el lugar donde se juntan oferentes y demandantes, o demandantes y oferentes. Y eso es lo que es un banco, ¿no? Un banco es un mercado, el mercado financiero o el mercado bancario. Y ahí vamos los que necesitamos dinero y tenemos que asumir la responsabilidad que exige la recepción de un determinado crédito. Los economistas también ven las cosas del punto de vista de la riqueza, ¿no? En el ámbito económico, si tenemos un bien, debe ser para que genere riqueza. Si obtenemos un crédito, debe ser para que genere riqueza, ¿no? O sea, cualquier bien o servicio que tengamos la potestad de explotarlo, debe ser generador de riqueza, ¿no? Y así lo ven, y así lo ven los economistas aquí al interés, ¿no? Si nosotros prestamos un dinero, debo recibir la compensación correspondiente a través del interés. Y ese interés va a servir para que aumente mi riqueza. A los 1.000 o 5.000 soles que yo tenga y que le he prestado y que me van a devolver esos 5.000, tengo que sumarle el interés que se ha generado por ese dinero. Y entonces por eso se dice que el interés es generador de riqueza. Eso es de parte, digamos, del que presta dinero. Pero el que recibe dinero también lo toma así, porque toma el préstamo para algo, para un negocio, para tener capital de trabajo, para tener a un bien de capital, ¿no? Y en ambos casos le genera riqueza, ¿no? Asumiendo el costo correspondiente de ese dinero que ha solicitado en préstamo, ¿no? Tenemos este otro concepto acá que es el interés es un indicador de valor en el tiempo, ¿sí? Bueno, en economía siempre todo lo ven a valor de mercado, ¿no? Lo que no hemos hecho los contadores. Antes no lo hemos hecho, pero ya últimamente lo estamos haciendo con esto de las NIF, ¿no? Con esto de las NIF, los contadores también hablamos ya del dinero en el tiempo, ¿no? Y entonces, cuando tenemos un valor futuro, sabemos que en el futuro tiene un determinado interés, pero eso lo podemos traer al presente y lo podemos expresar a valor presente, a valor actual, ¿no? Y eso ya nos indica que estamos utilizando este término del valor del dinero en el tiempo, ¿no? También esta expresión valor del dinero en el tiempo quiere decir que
a mayor tiempo, mayor interés nos va a generar el dinero, ¿no? Por eso que a veces aconsejan que eh, cuando el banco te da un préstamo, especialmente con una tarjeta de crédito o un préstamo en efectivo, por decir, que son bastante onerosos, bastante caros, se recomienda, digamos, que lo pagues en la menor cantidad de cuotas, porque en la medida, digamos, que se alargue la cuota, el banco te va a castigar más, con mayor tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor tiempo viene mayores riesgos, porque si nosotros no sabemos qué pasará de aquí a una hora, menos vamos a saber qué pasará el 2022, el 2025, ¿no? Como ha pasado en este problema de la pandemia, que nadie, estábamos en marzo del año pasado y nadie se da cuenta que ya estábamos con la pandemia encima, ¿no? Entonces, las cosas pasan así, ¿no? Bien, y por último, dice, el interés es un indicador del riesgo de los agentes económicos, ¿cierto? Tanto que, por ejemplo, se habla de riesgo país. Hay países que tienen alto riesgo y a esos países el Fondo Monetario Internacional le cobra tasas más altas. Nuestro país tiene un riesgo medio, muy aceptable, muy aceptable. Y como hemos hecho crédito del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, nos damos el lujo de emitir bonos a 100 años y podemos emitir más bonos. ¿Por qué? Porque nuestro riesgo es un riesgo moderado, ¿no? Que no pasa de los 120 puntos, estamos por debajo de eso, ¿no? Y en algún momento llegamos a 80 puntos, ¿eh? En algún momento hemos llegado ahí, o sea, un riesgo, en la medida que ese riesgo país sea un número menor, el país es de menos riesgo y por lo tanto representa más garantía para los organismos multilaterales, como menciono, o como para los inversionistas, cualquier inversionista, ¿no? Cualquier inversionista, para que venga a invertir a un país, primero estudia cuál es la situación del país, ¿no? Y ve como un indicador ese riesgo país, ¿no? Hoy por hoy también las empresas mandan o pagan para que midan el nivel de riesgo que tienen. Hay unas empresas en el mercado, están unas empresas que se llaman calificadoras de riesgo. A nivel internacional tenemos, por ejemplo, el banco JP Morgan o JP Morgan, esta otra empresa Fish, ¿no? Y otras que tenemos. En nuestro medio también tenemos, por ejemplo, la empresa Equilibrium y también tenemos otras. Es cuestión de buscar nosotros en la red empresas calificadoras de riesgo, ¿no? Y entonces, aquí en nuestro medio, los bancos se hacen calificar. Las grandes empresas, como por ejemplo Alicor o las mineras, también mandan, disponen o pagan, ¿no? Pagan para que estas empresas calificadoras de riesgo le pongan, le estudien qué nivel de riesgo representan, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para poder emitir bonos, para poder emitir acciones, para negociar sus productos, para entrar en negociaciones a nivel internacional y todo eso, ¿no? Hoy por hoy todo se mide, ¿no? Todo se mide y el riesgo se mide también, ¿no? Más adelante vamos a ver nosotros, por ejemplo, que para medir el riesgo vamos a utilizar algunos indicadores estadísticos, como por ejemplo la varianza. Anote, ¿eh? La varianza sirve para medir el riesgo, ¿eh? La varianza, la desviación estándar, la, la covarianza y también la correlación. Mire, le estoy dando ahí cuatro indicadores de medición del riesgo.
Los primeros, la varianza y la desviación estándar, es para medir el riesgo de un instrumento o de una empresa. Pero si quiero medir ya dos o más instrumentos, dos o más empresas, ya utilizo lo que he dicho, la covarianza y la correlación. Eso va a ser más adelante cuando avancemos en el desarrollo de la asignatura, ¿no? El asunto es que tenemos ahí pues el aspecto económico del interés, ¿no? Varias formas de ver ahí el interés. Tenemos aquí el aspecto financiero del interés, ¿no? Que es diferente al aspecto contable, ¿no? Que a veces lo confundimos nosotros al financiero con lo contable, pero en realidad el aspecto financiero es diferente al económico y es diferente a lo contable. Es un aspecto así en particular, ¿no? Decimos acá en la diapositiva, el interés se aplica tanto a las inversiones como a la deuda de los agentes económicos. Y con esto comencé, ¿no? Con esto comencé diciendo que cuando uno, cuando uno va a hacer, cuando uno pone un dinero para hacer una inversión, lo hace esperando un interés. O cuando uno va al banco y solicita un préstamo, naturalmente tiene que asumir el interés que le van a cobrar, ¿no? De eso se trata cuando habla, digamos, de inversiones y de deudas. Inversiones es por todo lo que quiero tener, capital de trabajo, bienes de capital, deudas de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, todo eso está, digamos, con el interés correspondiente, ¿no? También desde el punto de vista financiero encontramos que el interés puede ser simple, como ya lo decíamos ayer, y adelantamos que simple es cuando el interés que se percibe periódicamente no se agrega al capital. Siendo así, el capital permanece invariable en todos los periodos. Y a diferencia del interés simple, también hablamos del interés compuesto o llamado también interés efectivo, y este funciona totalmente al contrario del anterior. En el sentido, digamos, que en el interés compuesto se genera el interés, pero este interés se capitaliza. De modo que si yo comienzo con 20.000 y le sumo 1.000 del interés que he ganado, ya tengo 21.000. Y ahora me tiene que pagar interés sobre 21.000. Y así sucesivamente, ¿no? También es conocido todo esto que se menciona acá. Dice, en las entidades financieras se tiene a la TEA, ¿no? La TEA es la tasa efectiva anual. Esta TEA es el costo del dinero. Es el costo del dinero. Y existe, digamos, una TEA, una tasa efectiva anual, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ¿no? Y depende del banco donde vayamos. Las tasas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un banco grande como el BCP y otro que puede ser el BBVA, el Interbank, ¿no? Estos bancos te cobran tasas mayores que un banco pequeño, como por ejemplo el Banco de Comercio, Mi Banco, o una caja municipal o una caja rural, ¿no? Hay diferencias en las tasas, ¿no? Y las tasas son para cada tipo de moneda, ¿no? Si es en moneda nacional, es diferente al de moneda extranjera, ¿no? Y también debemos indicar que hay una TEA para inversiones. Ese
esa TEA de inversiones es lo que nos van a pagar. Y la TEA para deudas, o sea, préstamos. Eh, esta TEA, esta TEA para inversiones es la que nos pagan y siempre es menor. Y esta tasa de las deudas es siempre mayor, ¿no? Y, y ahí nace, pues, ahí nace la ganancia de los bancos, ¿no? El banco recibe tu dinero y te pagan una TEA chiquita, pequeña, ¿no? Ínfima, pero luego el mismo banco te puede prestar a ti o a otros agentes, te dan y te cobra, digamos, 10, 20 veces la tasa que pagan, ¿no? También a esta tasa que nos paga el banco se le llama tasa pasiva, tasa pasiva. Y a esta otra tasa que nos cobra el banco se llama tasa activa, ¿no? Además dice, acá tengo en la parte final, dice, en las entidades financieras se tiene la TCA. Bueno, ya tenemos arriba la TEA y aquí aparece la TCA, ¿no? ¿Qué cosa es esto de la TCA? La TCA está conformado por dos elementos, ¿no? La TEA, o sea, la que hemos mencionado arriba, ahí la TEA, y acá los gastos vinculados, los gastos vinculados, porte, seguro de gravamen, comisiones, eh, emisión de tarjeta, mantenimiento de tarjeta, esto y otro y mucho más, ¿no? Todos esos están dentro de los llamados gastos vinculados. Y todo esto es lo que nos cobra, ¿no? Y esto está en el artículo 9 de la ley de la SBS, ¿no? Artículo 9. Revisen por favor ahí el artículo 9 y van a encontrar ahí que los bancos están autorizados para cobrarnos lo que le da la gana. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con los intereses desde el punto de vista tributario? Otro aspecto, ¿no? Este aspecto ya más, más cercano a nosotros, que estamos en el área de contabilidad, que vemos la tributación también, ¿no? Acá, ¿qué dice? El interés ganado está grabado por tributos, ¿no? Está grabado. El interés ganado está grabado por tributos, aun cuando eso depende de la gente. Por ejemplo, para el caso de los bancos ganan intereses, pero no está grabado con IGB. No, no hay IGB en ese caso. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una cooperativa de servicios múltiples, por ejemplo, una cooperativa de vivienda, una cooperativa eh, agropecuaria o agroindustrial, por decir, ahí sí, ahí sí, el préstamo que te da tu cooperativa, a ti que eres socio, está grabada con IGB, ¿no? Luego dice, el interés pagado es gasto deducible para los tributos. Esto deducible es para efecto del impuesto a la renta, ¿no? El interés pagado es un gasto deducible para efecto del impuesto a la renta, ¿no? Pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? que, que ese préstamo obtenido tiene que estar adecuadamente documentado y tiene que haber sido utilizado en la actividad de la empresa.
Les digo esto, ¿por qué? Porque hay algunos, por ejemplo, empresarios que hacen un préstamo al banco y los intereses, y ese préstamo lo utilizan una parte en su negocio y otra parte en actividades de su vivienda. Se compra un vehículo particular para ellos, para la esposa, el esposo, ¿no? O compran algunos muebles, artefactos para la vivienda, ¿no? Entonces, en tanto, es deducible en tanto y en cuanto esté orientado al negocio, porque la administración tributaria está autorizada a investigar todo eso, ¿no? Por eso, digamos que hacen fiscalizaciones, ¿no? Porque saben que no necesariamente todo lo que dice un empresario es cierto, ¿no? Y curiosamente en eso está metido el contador, ¿no? Porque el contador es el que, el que lleva las cuentas, el que ha llevado la contabilización correspondiente, ¿no? Luego, la administración tributaria también aplica el interés a través de la tasa de interés moratorio, ¿no? La famosa TIM, ¿no? Tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ¿no? Bueno, eso es cierto, ¿no? Eh, Toda deuda, digamos, que no se cumpla oportunamente, inmediatamente entra a tallar la tasa de interés moratorio, de acuerdo al artículo, ahí tenemos el artículo 33, ¿no? El artículo 33 del Código Tributario, anoten también ese artículo, y ahí indica esta parte última que se menciona, ¿no? Eh, Dentro de las tasas, la tasa en moneda nacional es un tanto más alta que la tasa de moneda extranjera. Por ejemplo, la tasa de moneda nacional es 1.2, 1.2, ¿no? Y la tasa en moneda extranjera es 0.9%, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, no solo como cultura general, sino al momento de aplicar a la contabilidad de la empresa, ¿no? Y luego viene pues el aspecto contable, ¿no? El aspecto contable, lo que más directamente nos toca ver, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esto que se menciona acá de las NIF, porque es la NIF que te obliga, digamos, a reconocer, te obliga a medir, te obliga a registrar y te obliga a presentar, ¿no? Incluso esta presentación va acompañada también con la revelación. Revelación. Ustedes habrán escuchado que los estados financieros tienen sus notas, ¿no? Dice los estados financieros y sus notas correspondientes. Cuando hablamos de las notas a los estados financieros, está acá. Hablamos de la revelación. Estoy hablando aquí entonces de las notas a los estados financieros. El asunto es que cualquier operación relacionada con el interés, que puede ser una compra que, de maquinaria, equipo, terreno, una vivienda, ¿no? Y que tengamos que asumir intereses, tenemos que darle este tratamiento. Reconocerlo, medirlo, registrarlo, presentarlo y revelarlo. Pero aquí también debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Porque las TIP te dicen, reconoce, reconoce una transacción siempre y cuando te origine ingresos futuros. Miren, ¿eh? O sea, no se puede reconocer cualquier cosa, ¿no? Sino que que tiene que, tiene que ser alguna cosa o alguna actividad que en el futuro me va a originar ingresos, ¿no? Que en el futuro me va a originar ingresos, ¿no? Como por ejemplo, si solicito un préstamo para capital de trabajo, ya, está bien, me dan el préstamo y pago los intereses correspondientes
Y ese capital de trabajo va a hacer que mi empresa funcione, ¿no? Opere, como decíamos en la clase anterior, ¿no? Que la empresa opere, funcione, ¿no? Y lógicamente, si opera, funciona, está dando ingresos futuros, ¿no? Igualmente, por ejemplo, si nosotros como empresa prestamos un dinero, que puede ser a un trabajador, a un directivo o a un accionista, para que nosotros lo consideremos dentro de la contabilidad, debemos considerar que al hacer ese préstamo nos va a originar ingresos futuros a través de los intereses que le vamos a cobrar, ¿no? Solamente si funciona así, entonces se puede contabilizar, ¿no? Si existe una transacción que no va a generar ingresos futuros, no se debería contabilizar. Así disponen, digamos, las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y ahora viene lo siguiente. Estos son los aspectos, ¿no? A esto se le llama aspectos, como está su nombre, ¿no? Los aspectos, ¿no? A todo esto se le llama aspectos. Y la pregunta es, ¿dónde aplico estos aspectos, profesor? Sí, yo le digo, siga la flecha. Y la flecha está ahí, ¿no? Y la flecha te dice, ahí, la flecha te dice, ya tenemos ahí dos flechas que te dicen ahí, que, que el reconocimiento, la medición, el registro, la presentación y revelación lo apliques a los activos o inversiones. También a los pasivos o deuda externa, al patrimonio neto o deuda interna, ¿no? Y también puedes aplicarlo eso a los ingresos por venta de bienes, por prestación de servicios, a los costos también, a los costos tanto de los bienes como de servicios que tenga bien prestar o fabricar la empresa. Y también a los gastos correspondientes. A todo eso tiene que aplicarse estos aspectos, ¿no? Y todos estos aspectos que vemos acá, activo, pasivo, patrimonio, ¿cómo se le llama? Técnicamente se le llama así, elementos. Los elementos de las NIF. Elementos de las NIF. Y al otro lado izquierdo tenemos los aspectos de las NIF. Y entonces vamos a ver un caso práctico, ¿no? Este es un caso práctico. Un caso práctico que tenemos ahí en la parte inferior nos dice interés simple, ¿no? Interés simple. Los datos ahí, inversión dice 100.000, por ejemplo. Inversión 100.000. El plazo 4 meses, ¿no? Y la tasa mensual 5%. 5%. Y muy similar a lo que ya veíamos ayer, para efecto de determinar el interés simple, el capital permanece invariable en cada periodo. El capital permanece invariable en cada periodo. Nos habla de 4 periodos y ahí están los 4 periodos. ¿Y cómo determino el interés? Multiplicando el capital por la tasa. En este caso, 100.000 por 0.05. Y vamos a tener estos 5.000. Y como el capital es el mismo en todos los meses, igualmente voy a multiplicar 100.000 por 0.05 y voy a tener 5.000 y más 5.000, ¿no? Y luego hago la sumatoria correspondiente y tengo el interés simple ahí. Y al costado derecho tengo el monto
¿Qué cosa es el monto? El monto es el acumulado, es la sumatoria del capital más el interés. Todo capital más interés se entiende como el monto. De esta forma que cuando hablemos de monto, tanto a interés simple como a interés compuesto, está hablando que hay un capital al cual se le ha sumado el interés correspondiente. Ahora, en la parte inferior de este cuadro de la izquierda tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula del interés simple, ¿no? Ayer, por ejemplo, al capital le habían puesto con C. Hay algunos autores que lo consideran como P, como sinónimo de principal, ¿no? P, capital, I, tasa de interés en tanto por uno, y N como sinónimo de tiempo, ¿no? Y entonces se ha hecho una multiplicación ahí simple y ahí tenemos el interés, ¿no? Esto puede servirnos para comprobar acá, ¿no? Para comprobar con eso que está ahí, ¿no? Y luego ya tenemos la operación. Lo tenemos en este cuadro, ¿no? Lo tenemos en este cuadro que está acá. Este es nuestro cuadro. Y en base a ese cuadro vamos a contabilizar lo que vemos al lado derecho, ¿no? Y ahí encontramos, por ejemplo, con fecha de 10 de marzo, suponiendo que es esa fecha, y ponemos ahí la glosa por la inversión, ¿no? Por la inversión realizada y los intereses no devengados. Por la inversión realizada y los intereses no devengados. Primero tenemos nosotros acá que nosotros, si estamos haciendo una inversión, hay un desembolso. Y ahí está en la cuenta 10, miren, la cuenta 10 que está saliendo, de nuestra cuenta está saliendo 100.000. Porque eso es lo que estamos poniendo en un negocio. En un negocio nos estamos matriculando, como se estila decir, con 100.000, ¿no? Y como contrapartida tenemos acá el 16891, que están los 100.000, ¿no? Que eso sería, digamos, como sinónimo de cuenta por cobrar, ¿no? O sea, si yo entrego 100.000 y después me van a entregar 100.000, entonces aparece esa cuenta por cobrar de 100.000, ¿no? Pero luego tengo los intereses, ¿no? A esta fecha que se entregan la inversión, los intereses que pienso recibir figuran como intereses no devengados en esta cuenta 4931, ¿no? 4931. Recuerda que ayer hablamos de otra manera, porque ayer nosotros estábamos recibiendo el dinero, era un préstamo, ¿no? Aquí es al contrario, aquí nosotros estamos entregando dinero, que puede ser un préstamo que estamos haciendo, que puede ser un dinero que estamos poniendo en un negocio, etcétera, ¿no? Y entonces aparece esta cuenta ahí, 4931, como intereses no devengados. Intereses por cobrar, pero que todavía no se han devengado. Y luego su contrapartida en esta cuenta 1631 como intereses por cobrar, ¿no? Al final, ¿no? Al final yo debo cobrar esto, ¿no? Pero ¿cuándo va a ser al final? Al final tiene que pasar 4 meses, ¿no? Porque estoy imponiendo ese dinero a 4 meses, ¿no? Este es el asiento al inicio, ¿no? Al inicio de la entrega del préstamo correspondiente, ¿no? El préstamo que estamos haciendo o inversión que estamos haciendo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo llevamos esto a los estados financieros? Ahí lo tenemos, mire, en la parte inferior. Estado de situación financiera, ¿no?
esa cuenta 16, lo hemos agrupado ahí como otras cuentas por cobrar. Y ahí estamos presentando los 100.000, perdón, los 120.000, estamos presentando ahí. Y en el otro lado, en el pasivo, tenemos ahí el dinero que está, que ha salido, el dinero que ha salido ahí, tenemos ahí igualmente los 120.000 correspondientes, ¿no? Entonces, nosotros podemos presentar así, de esta manera, ¿no? Pero aquí viene una pregunta. ¿Y qué pasa, digamos, cuando cobre? Cuando cobre, cuando, cuando cobre eh, una cuota. Cuando cobre una cuota. Mire cómo va a funcionar cuando cobre, ¿no? Cuando cobre, voy a cobrar aquí en la cuenta 10. Puede ser 1041, por ahí, claro, en cuenta corriente, ¿no? Aquí, ¿cuánto voy a cobrar, no? Y luego voy a abonar aquí a la cuenta 16, ¿no? Aquí voy a abonar a la cuenta 16. ¿Cuánto voy a cobrar? Voy a cobrar una parte de los 100.000, que en este caso sería 25.000 más 5, o sea, del interés del primer mes, tendría que cobrar 30.000. Este es el primer cobro que voy a hacer a cabo de 30 días. 30.000. Y acá también 30.000. Pero ¿qué pasa ahí? Yo tengo que devengar los intereses, porque aquí estoy cobrando 5.000 de interés. Por lo tanto, tengo que cargar aquí a la cuenta 49. Esa cuenta 49 que está ahí abonada, cargo y abono aquí a la cuenta 75. A la cuenta 75 como un ingreso, ¿no? ¿Cuánto? 5.000 aquí. ¿Por qué 5.000? Porque 5.000 son los intereses del primer mes. Y entonces, estos asientos que estoy haciendo aquí, tengo que hacer cada vez que me paguen. Cada vez que me paguen. Al final, yo voy a recuperar mis 100.000 soles de préstamo y los 20.000 de intereses correspondientes. No sé si hasta ahí hay algún comentario. Por favor, si hubiera algún comentario. Bien, seguimos. Aquí vamos a trabajar ya con el interés compuesto. Esto es lo más común que se trabaja, ¿no? El interés compuesto. El préstamo es el mismo, 100.000, los meses, 4 meses, la tasa es igual, pero a interés compuesto. A interés compuesto, ¿no? Y tal como lo mostramos ayer, por ejemplo, aquí están los 100.000 del primer mes que han generado un interés de 5.000, por lo tanto, el monto que tengo ahí es 105. Y estos 105 viene acá como nuevo capital. Y estos 105 lo multiplico por la tasa y obtengo este interés. Y luego lo sumo y ya tengo este monto. Y al final tengo este interés de 21.550, ¿no? Que es mayor que el anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque a interés compuesto, el interés compuesto siempre es mayor que el interés simple, ¿no? Pero ese mismo interés que lo he determinado en una tabla, lo determino aquí abajo con la fórmula. Aquí tengo, esta es la fórmula del interés compuesto. Esa es su fórmula, ¿no?
Reemplazo valores y obtengo los 21.550.63, ¿no? De este modo, estoy comprobando ahí que son iguales valores, ¿no? Esto a veces se hace uno para tener la certidumbre de que está bien calculado, ¿no? Ahora, el registro contable es muy similar a lo que hemos visto ya anteriormente, ¿no? Primero ahí las cuentas por cobrar, estas cuentas, la primera el préstamo y la otra el interés, y luego abajo el abono, primero a la cuenta de donde ha salido el dinero, la 10.4, y el interés no devengado, ¿no? Y también esos mismos valores se pueden representar aquí en el estado de situación financiera, ¿no? Entonces, pero recuerde que este asiento que estamos viendo ahí es un asiento al inicio, y después tendré que hacer otros asientos cada vez que recupere una parte del capital más el interés de cada periodo, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se culmine, digamos, el cobro correspondiente, ¿no? No sé si ahí tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor. Profesor, una pregunta. Claro, adelante. Respecto al interés que nosotros, que bueno, que la entidad financiera cobra, está esto afecto al IGB, si no me equivoco. ¿Ese IGB lo va a declarar al inicio cuando otorga el préstamo o también cuando va cancelando cuota a cuota recién lo va a declarar? ¿Cuál sería lo correcto? Lo correcto, digamos, en cada cuota, ¿no? Porque en cada cuota se va a formular una factura, ¿no? Una factura. Y en esa factura, ahí debe ir indicado. Al inicio se va a hacer como este asiento no devengado. Eh, Diferido. IGB. lo, lo diferimos, no devengado o diferido es lo mismo, ¿no? Lo diferimos al inicio y luego, lo vamos aplicando ya, dado que se está dando, y si nosotros estamos cobrando ICGB, no, nosotros podemos utilizarlo como crédito fiscal, ¿no? En cada factura, ¿no? Como se hace, digamos, en el arrendamiento financiero, ¿no? Así es, así Y es, ya, así es. profesor, Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, no sé si, ¿qué más tenemos acá? Tenemos otro, otro caso, ¿no? Pero otro caso aquí utilizando, este ya un caso práctico de préstamo. Miren, un caso práctico de préstamo a interés compuesto. Aquí es compuesto con M, ¿no? Ya, correcto. Miren, tenemos un préstamo de 200.000 a 4 meses de plazo, con una tasa de 4% mensual y utilizando una cuota que se llama cuota flat. Esta es una cuota de lo más perversas que existen, ¿eh? Este es el tipo de cuota que te hace pagar más. Ahorita le vamos a indicar por qué. Cuando nos vayamos al banco y te digan, a usted para favorecerle en su préstamo, le vamos a considerar un tipo de cuota flat. Ni de vainas acepten esa cuota flat, ¿no? Porque en realidad es una cuota, es un tipo de cuota abusiva, perversa, mala, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Miren, tenemos ahí nuestro cuadro. Primero vamos a formular este cuadro de amortización, así se le llama, ¿no? Tabla de amortizaciones se llama este cuadrito, ¿no? A este cuadro que tenemos acá, ¿no? En primer lugar hemos puesto ahí los periodos, 4 meses. Hemos puesto por acá el interés que tenemos, ¿no? Y tenemos nuestra deuda inicial. Ese es el dato que conocemos, ¿no? Y también de antemano sabemos este dato. O sea, al final tenemos que amortizar esos 200.000, ¿no? Y también al final acá vamos a tener cero, ¿no? Esos datos de antemano ya lo conozco yo, sin hacer ningún cálculo, esos datos que estoy mencionando están ahí
como parte del problema, ¿no? Y entonces, aquí lo que toca es determinar, primero, determinamos la amortización. Aquí vamos a determinar la amortización. Para este efecto, la amortización es igual a la deuda inicial, muy similar al que vimos ayer, a la deuda inicial entre el número de cuotas, ahí está. En este caso, 200.000 entre 4 nos da los 50.000 que vemos acá. Ahí están los 50.000. Ayer vimos una cuota que se llama decreciente y que en forma similar establecía la amortización. En eso coincide esa cuota que vimos ayer como esta. Pero ahora voy a determinar el saldo de la deuda. El saldo de la deuda voy a determinar. Y para eso voy a restar, ¿no?, la deuda anterior menos la amortización. Por ejemplo, tengo 200.000 menos 50.000. A ver, aquí parece que aquí tenemos un error, ¿eh? Aquí tenemos un error. Sí, tenemos un error acá. En realidad, aquí debe ser 200.000 menos 50.000, debe ser 150.000 acá. 150.000 debe ser acá. Ahí hay un error, ¿ya? Ahora, este saldo de la deuda no es otra cosa que restar la deuda anterior menos la amortización, como acabo de indicar, ¿no es cierto? Ahora, viene el asunto de determinar el interés. Y fíjense lo que pasa aquí en esta cuota. El interés se calcula multiplicando la deuda inicial por la tasa. Le ponemos ahí abajo, aquí, interés igual deuda inicial para todos los meses, ¿no? La deuda inicial por la tasa. Así, de esa manera, se obtiene el interés. De este modo, 200.000 por 0.04 y tenemos los 8.000, ¿no? Y para todos los periodos es igual. Por eso se llama flat. Flat es cuando es así. Flat es una cuota que le llaman también plana. Cuota plana, ¿no? A veces dicen, por tu celular vas a pagar una cuota flat. Es decir, todos los meses vas a pagar lo mismo, ¿no? Entonces, en este tipo de cuota, ¿por qué no es conveniente este tipo de cuota? Porque el interés se determina sobre el saldo de la deuda inicial y no se aplica el interés al rebatir, como vimos ayer, ¿no? Al ser determinado el interés sobre la deuda inicial, vamos a pagar un alto interés, como son estos 8.000, ¿no? 8.000, 8.000, 8.000 y 8.000, ¿no? En cada periodo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el interés se calcula sobre la deuda inicial. Por eso se le llama a esta cuota así, un tanto abusiva, perversa, ¿no? Y entonces aquí estamos pagando 32.000 de interés. Y este es el mismo préstamo que hemos visto anteriormente. No es igual, ¿no? Este es 100.000, ¿no?
Pero aun cuando fuera, digamos, el mismo caso, si fuera con otro tipo de cuota, pagaríamos menos con otro tipo de cuota. ¿Por qué? Porque las otras cuotas se calculan al rebatir. El interés que debe pagarse en un préstamo siempre debe ser interés al rebatir. Es decir, no pagar un interés sobre el saldo de la deuda inicial, sino sobre el saldo de la deuda de cada periodo. Correcto. Si pagáramos un interés sobre el saldo de cada periodo, no sería 32.000, sería mucho menos, ¿no? Por eso, digamos, al calcularse sobre la deuda inicial es que resulta muy onerosa esta, esta forma, esta forma de calcular los intereses, ¿no? Y luego tenemos que este es un préstamo que estamos recibiendo, y por eso tenemos aquí un cargo a la 1041 y tenemos aquí los intereses diferidos o no devengados, que es lo mismo, diferido o no devengado, tenemos ahí. Y luego la contrapartida, o sea, la deuda, tengo de deuda 200.000 que tengo que pagar, ¿no? Y tengo los intereses de 32.000 que también tengo que pagarlo, ¿no? Y con estos datos, al llevarlo aquí al estado financiero, ¿cómo termina? Mire ahí. El dinero que hemos recibido en efectivo está ahí como efectivo y equivalente de efectivo. Está ahí, ¿no? Y luego tenemos como activo diferido, ¿no? Como activo diferido este interés de 32.000, ¿no? Y al otro lado tenemos como otra cuenta por pagar, ¿no? Otra cuenta por pagar los 232.000 correspondientes, ¿no? No entra, no entra a tallar otro estado financiero, solamente el estado de situación financiera. Si tuviéramos un estado de flujo efectivo, sí, entraría, digamos, ahí. Pero ahora, ¿qué pasa si pagamos aquí una cuota? Vamos a asumir que ya, miren, ya pasó el tiempo y tenemos que pagar una cuota. ¿Cómo vamos a pagar esa cuota, no? Esa cuota lo vamos a pagar de la siguiente manera, ¿no? Así, cargando a la 45, voy a detallar, cargo a la 45, 111. Cargo a la 45, 511 por los intereses. Y abono a la cuenta 10. En este caso 1041. ¿Y cuál va a ser el importe de la cuota? Lo que tengo acá en el mes 1, esto, todo lo que corresponde a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la amortización? ¿Cuál es la amortización? 50.000, acá tengo 50.000. Eso corresponde a mi primera amortización, que en este caso va a ser igual para todos los periodos, 50.000, por el tipo de cuota. Luego el interés, acá tengo 8.000. Eso es lo que tengo que pagar en este primer mes. Y el abono será pues a los 58.000, ¿cierto? Ahí están los 58.000. Pero hasta ahí estoy trabajando con el estado de situación financiera, ¿no? Pero como estoy pagando intereses, tengo que devengar los intereses, ¿no? Y ahí voy a utilizar la cuenta 67. La cuenta 67, ¿no? La 67 y también la 97 con su destino correspondiente. Esto va a ir cargado y abonado va a ir la cuenta 37. Y el otro abono va a ser contra la cuenta 79, como bien sabemos, ¿no? ¿Cuánto voy a considerar ahí? Los intereses, estos 8.000, ¿no? Los 8.000 de interés, ¿no?
esos 8.000 tengo que considerarlo ahí, ¿no? Ahí 8.000, por acá también 8.000 y para acá el otro 8.000 también. Ahí, de esa forma, ¿no? Ahí está. ¿Eso cuándo va a suceder? Cuando yo tenga que pagar mi primera cuota de préstamo. ¿Cuántas veces voy a hacer eso? Bueno, 4 veces, ¿no? 4 veces porque son 4 mensualidades que tengo que pagar. Entonces, cada vez que tenga que pagar eso, haré el asiento del pago y luego el devengamiento de los intereses correspondientes y su destino correspondiente, ¿no? De esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de ver las conclusiones? Puede haber, digamos, ocasiones en que yo teniendo que pagar una cuota no lo pague. Y entonces ahí entra a tallar el interés moratorio, ¿no? O puede haber ocasiones en que en vez de pagar una cuota, de repente pague 2 cuotas. Y es posible que me hagan un descuento también. O sea, pueden darse, digamos, distintas operaciones ya, como pasa en las empresas, ¿no? O puede ser, digamos, que ha pasado 2 pagos y pago el resto de 5, 6, 7 cuotas porque quiero que me den otro crédito, por decirlo. También puede suceder, ¿no? Tener en cuenta entonces todos esos puntos que podrían darse, ¿no? Ahora, como conclusión de esta parte que hemos repasado, tenemos lo siguiente. El interés tiene diferentes tratamientos, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, hemos visto el interés legal, perdón, el tratamiento legal, tratamiento económico, tratamiento financiero, tratamiento tributario, tratamiento contable, ¿no? Y esto sin considerar el tratamiento administrativo, que también se considera a veces, ¿no? Luego dice, el interés puede ser beneficio o costo según el agente económico. Claro, el beneficio, el interés es un beneficio para quien recibe, para quien cobra el interés, ¿no? Pero va a ser un costo para quien paga, ¿no? En todo caso, debemos tener en cuenta que así como el que paga, como hemos visto acá, así como el que paga puede devengar, así como el que paga puede devengar los intereses, ¿no? También el que cobra los intereses, esos intereses van a estar gravados con el impuesto a la renta. Acá, por ejemplo, no estamos considerando IGB. ¿Por qué no estamos considerando IGB? Porque estamos considerando que este préstamo lo estamos obteniendo de un banco, ¿no? Y toda operación con el banco, con toda entidad bancaria. Cuando hablamos de entidad bancaria, estoy hablando de los bancos, las financieras, las cajas municipales, las cajas rurales, las pymes. Todas esas empresas son consideradas empresas financieras, ¿no? Y para todas no hay IGB, ¿no? Para las que hay IGB es para el resto, para las que no están dentro de ese paquete que acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, una ONG. Las ONGs sí pagan IGB por los intereses que cobran. Igualmente, dije hace rato también las cooperativas de servicios múltiples, la cooperativa de servicios especiales, cooperativas, cualquier cooperativa que no sea de ahorro y crédito, porque las de ahorro y crédito están en el marco de entidades financieras, ¿no? Incluso supervisadas por la SBS, ¿no? Y entonces, todo eso que estoy mencionando incluso es una discusión, ¿no? Todo es una discusión. Digamos, cómo se les favorece a los bancos
no cobrando el IGB y se les afecta a las cooperativas, gran parte de las cooperativas y a las ONG con el cobro del IGB, ¿no? Y, y, esa, y esa discusión está ahí y nadie lo ha solucionado, ¿no? Y los bancos, digamos, no siguen pagando porque la ley, como le dije, el artículo 9 de la ley del sistema financiero eh, le da esa potestad de no pagar tributos, ¿no? O de cobrar lo que le da la gana incluso, ¿no? Bien, bien. Entonces, seguimos aquí con los comentarios, ¿no? Entonces, depende pues quién recibe el interés, ¿no? Si recibe uno, si cobra intereses, es un beneficio. Y si paga intereses, va a ser un costo o un gasto. Para estos efectos, tanto costo como gasto tienen el mismo tratamiento, ¿no? Para estos efectos nada más, ¿no? No estamos ahora en una asignatura de costos donde los costos son diferentes de los gastos y diferentes de las pérdidas, ¿no? Para estos casos, costo o gasto es similar, ¿no? Sigo. El interés simple no se capitaliza periódicamente, que también lo hemos indicado, ¿no? Luego, el interés compuesto se capitaliza periódicamente, ¿no? El interés compuesto es mayor que el interés simple. También lo hemos indicado y con ejemplos, ¿no? El interés simple conviene para pagar deudas. Ayer también lo pusimos como ejemplo, ¿no? Si a nosotros nos dieran, digamos, la potestad de escoger entre simple y compuesto, de lejos deberíamos pedir que sea simple, ¿no? Por último, el interés compuesto conviene para cobrar inversiones o para cobrar intereses, ¿no? Cada vez que nosotros tengamos que hacer un préstamo, deberíamos hacerlo a interés compuesto porque por conveniencia, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Pero además podemos reducir, digamos que todo este tratamiento de las operaciones de interés, tanto al inicio como a medida que va venciendo cada cuota, tiene un tratamiento contable, ¿no? Y también tiene un tratamiento de tipo tributario. ¿Por qué? Regreso aquí un ratito. Miren, esta cuenta 67, esta cuenta 67 que está acá, esta cuenta 67 va a ir al estado de resultados, ¿cierto? Y va a restar de la renta, ¿no? Va a restar de la renta que podamos tener, ¿no? Eso va a suceder en el estado de resultados por naturaleza y también esta cuenta 97 también va a aparecer en el estado de resultados por función, si es que estuviera utilizando eso, ¿no? E igualmente va a deducir, ¿no? O sea, el hecho, digamos, de devengar un interés es para utilizarlo contra el impuesto a la renta de la empresa, ¿no? En la medida, digamos, que una empresa tenga muchos intereses que ha pagado, todos son deducibles del impuesto a la renta, pero siempre y cuando, no se olviden, siempre y cuando se se relacione con las operaciones de la empresa. Si no se relaciona con las operaciones de la empresa, sin duda va a ser, digamos, reparado, así se llama técnicamente, va a originar un reparo tributario. Y eso, y eso en forma más directa va a originar una adición al resultado que ha obtenido la empresa, le van a adicionar aquello que no están aceptándote tributariamente, ¿no? Hay que tener cuidado con esas situaciones, ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar con ustedes algunas preguntas, ¿ah?
Bueno, yo voy a utilizar aquí el chat por si no se me escuche bien para la pregunta correspondiente, ¿no? Aquí. ¿Quién es el agente, el agente superavitario? ¿Quién es el agente superavitario? ¿Cuál es su respuesta? ¿Quién o quiénes son el agente superavitario? Esperamos la respuesta, por favor. A ver, ahí. Profesor, Diga, adelante. ¿es el que obtiene un beneficio, una ganancia por el interés? Sí, eso. Claro, correcto. Pero mejor, dicho de otra manera, digamos, es el que tiene la oferta del dinero. Es el que tiene la oferta del dinero y como tú dices, es el que va a cobrar los intereses, ¿no? Está bien, correcto. Entonces, no se olviden porque agente superavitario es el que tiene la oferta del dinero. En este caso, cualquier banco, cualquier proveedor, cualquier prestamista, ¿no? Es el que tiene la oferta del dinero. Y al contrario, agente deficitario es el que no tiene, es el que tiene la demanda, es el que tiene la demanda del dinero. Es el que está misio, muca, como dicen, ¿no? Está aguja, ¿no? como dice también la jerga criolla, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros que no tiene el dinero es un agente deficitario, ¿no? Ahora, seguimos, ¿ah? Seguimos aquí. ¿Cómo se llama el interés que no se suma, al capital correspondiente? ¿Cómo se llama el interés que no? Interés simple. Interés simple, profesor. Claro, correcto, interés simple, ¿no? Muy bien, gracias. Y lógicamente, ¿y cómo se llama el interés que sí se agregan al capital correspondiente para formar nuevos capitales? Interés compuesto. Interés compuesto, correcto. Compuesto. Ahora yo le pregunto, ¿este interés compuesto lo puedo aplicar a una inversión? Inversión es comprar algo, ¿eh? Inversión Sí. es comprar interés. Claro que sí, está bien, esa es la respuesta. O sea, acá, cuando nosotros compramos algo, por ejemplo, un vehículo, un terreno, un edificio, ¿no? Si lo compramos al crédito, vamos a pagar los intereses correspondientes, ¿no? Y por lo tanto, digamos, estamos haciendo una inversión, ¿no? Ahora viene otra pregunta ahí. ¿Cómo se llama el interés que normalmente debemos pagarle al que nos presta? Porque nos está haciendo un favor, nos está aliviando. ¿Cómo se llama técnicamente? Interés simple. O sea, sí es, porque, o sea, sí es un familiar el que nos presta, ¿no? Así, ¿no? Pero si ya, o sea, si nos... No, pero estoy diciendo, si es digamos... un banco, estos siempre nos van a cobrar un interés compuesto. Claro, pero tanto puede ser simple o compuesto, pero ¿cómo se llama, digamos, por ejemplo, si usted me presta a mí dinero, yo tengo que pagarle un interés, ¿cierto? ¿Cómo se llama desde el punto de vista legal ese interés? Esto lo dijimos al inicio. Compensatorio. Exacto, ahí, acá, bien acertada con las respuestas, Martí Corena, ¿no? Sí. ¿Eres Mati Corena o Martí Corena? Mati Corena, M-A-T-I. Está bien. Solamente preguntaba. Muy bien, Mati Corena. Exacto. Es el interés compensatorio, ¿no?
O sea, cada vez que nosotros recibimos algo y pagamos en un interés, que es el costo del dinero, ese interés es el interés llamado compensatorio, y que viene de ese término de compensar, de, hemos recibido un favor y tenemos que compensar pagando el interés correspondiente. Ahora, ¿cómo se llama el interés que pagamos cuando nos hemos atrasado? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Es moratorio. Interés moratorio. Correcto, muy bien, gracias. Ahora, la última, y nos vamos. ¿Cómo se llama el interés que se cobra cuando por alguna circunstancia no se fijó ningún tipo de interés? Interés legal. Ajá, correcto. Bien, gracias. Nos quedamos ahí. Profesor. Sí, diga. Profesor, buenas tardes. Soy la alumna Soto. Profesor, lo que pasa es que yo tengo un inconveniente con, no me llegué a matricular en su curso porque no me figuraba dentro de la relación de cursos. Justo estoy en proceso de regularización y el día de ayer en la noche, le envié mi tarea y el foro a su correo institucional para que me considerara, pues, ¿no? Ya, está bien, no hay problema. No hay problema, ya la voy a tener en cuenta hasta que regularice toda esa situación. No se preocupe. Gracias. Ya, profesor. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias.